a este nuevo encuentro del taller de cruces, que solamente tiene dos, y vamos a comenzar. Se me perdió el compartir. Acá está. Compartir, taller de cruces, compartir, pantalla completa. Bueno, Lisandro, ¿se está viendo todo Sí, se ve completo? todo. Sí, sí, Perfecto. correcto. Bueno, entonces vamos a sacar esto de acá y vamos a comenzar. Bueno, la semana pasada habíamos visto varias cruces, ¿sí? Si bien habíamos terminado con la cruz de Cuernavaca, habíamos comentado que era una que en la infancia a mí la había visto mucho, pero no entendía el significado, la tenían mis primos. Bueno, pudimos ver cuál fue su leyenda, cuál fue el origen de esta cruz. Y nos faltaban otras, ¿sí? Hoy vamos a ver las que me restaban y como cierre para este taller de cruces, vamos a escuchar a Lisandro Orlov, que siempre tiene esa vuelta de tuerca, esa otra mirada. Yo lo que traté de hacer fue dar un breve panorama de todas las cruces que podemos tener y que podemos llegar a encontrarnos en un cementerio. Hoy van a ver una que yo, ay, que toqué. Puse en pausa. Bueno, toqué algo mal, ¿viste, Lisandro? Que yo también puedo hacer estas cosas. Eh, este tema de las cruces, algunas las podemos llegar a encontrar en los cementerios. Por ejemplo, va a haber una, la del final, que yo voy a relatar, la he encontrado en dos cementerios en Córdoba. Otras pueden ser por las distintas orígenes de algunos de los difuntos que encontremos en los cementerios, pueden estar en las placas, pueden estar en los nichos. Por eso me pareció interesante hacer todo este compendio. Me encantaría que el PowerPoint avance. Ahí está. Bueno, vamos a tener la cruz celta. Esta cruz es una que saqué de internet, pero hay varias versiones de estas cruces también, que tienen acá como una I, una S, una J. Algunas están en el cementerio de Rosario. La cruz celta tiene su procedencia en Irlanda. Esta cruz es la cruz de Irlanda o la cruz de San Patricio. Es también, es un símbolo religioso e histórico de Irlanda. La cruz celta es un símbolo que consiste en una cruz, ¿no? Una cruz cristiana, una cruz latina, que va a tener este círculo que va a ir cruzando estos brazos. Esta es una como mucho más decorada, pero hay otras que son simplemente la cruz latina y el círculo de la vida. Se origina en Irlanda, va a estar también en Francia y en Gran Bretaña a principios de la Edad Media. Tiene sus orígenes en los precristianos. Ay, bueno. Su simbología se asocia con la espiritualidad celta, la protección, la conexión con lo divino. El mundo celta representaba el cambio de las estaciones y los cuatro momentos celtas fundamentales. Creían que el círculo en la cruz era el símbolo de la eternidad. Se rinde homenaje a las raíces paganas y a las enseñanzas cristianas en este símbolo. Es uno de los símbolos irlandeses más conocidos. También da una herencia étnica y de fe. Se usa a menudo como un emblema de identidad irlandesa, escocesa o galesa. Y lo más importante son estas high cross, estas cruces altas monumentales que uno puede ver en Europa, que estaban hechas en piedra, estaban pulidas y tenían todo este tipo de trabajos. Se hizo popular para los monumentos funerarios y otros usos. Por ejemplo, en el cementerio San Jerónimo
hay de estas cruces irlandesas en lo que sería en la parte del cementerio del Salvador, al lado del San Jerónimo, eh, y en otros cementerios yo las he podido ver. Las primeras cruces llevaban solamente motivos geométricos y en los siglos 9 y 10 ya se introdujeron algunas escenas tomadas de la Biblia y se las conoce como los sermones de piedra usados para educar al pueblo. Lo mismo que se hacía con las entradas de las iglesias, los atrios, se relataban episodios de la Biblia. La cruz copta, esta es una cruz que vamos a ver también. Ayer difundí un material que un alumno de la Municipalidad de La Paquita hizo un trabajo estupendo y bueno, él encontró estas cruces coptas en el cementerio de La Paquita, provincia de Córdoba, país Argentina. Fue fundada por el apóstol San Marcos, el escritor del segundo evangelio en el siglo I. Los coptos son los egipcios que profesan algún tipo de fe cristiana y han sido objeto de discriminación y persecuciones religiosas, incluso en esta época actual. La palabra copto proviene de la antigua palabra egipcia Hecapta, que significa Egipto. La simbología se considera como un símbolo de resistencia y perseverancia, se usa como identificación y para recordar la fe. Se ha tallado en el templo de Isis, en Filé, Egipto, y la cruz copta original era similar a Lan, ahora la vamos a ver a Lan, o la llave de la vida egipcia. La cruz copta moderna consta de dos rectas de igual tamaño, cruzadas a la mitad, formando ángulos de 90 grados, creando cuatro brazos iguales. Ya vimos otras de estas cruces similares cuando vimos la semana pasada. Vimos los templarios, la Cruz de Malta, así que cuando yo suba al YouTube estos dos videos van a poder repasarlos. Vamos a tener, esta es la Cruz de Santiago. La Cruz de Santiago es una hermosísima foto y bueno, y acá tienen el esquema de la cruz. La Cruz de Santiago es un símbolo de la Orden de los Caballeros de Santiago, una orden militar y religiosa fundada en 1170. También es un símbolo del Camino de Santiago. Tiene forma de espada, ¿sí? Con una empuñadura corta y un extremo recto y puntiagudo. Los brazos de la cruz pueden tener estas flores de lis, ¿sí? Más o menos dibujadas en ambos extremos. Su color es rojo, denominado gules en heráldica, y que representa la sangre derramada por el apóstol Santiago. Como simbología, representa el carácter caballeresco del apóstol Santiago, representa la forma de su muerte, ya que fue decapitado con una espada, representa la defensa de la fe cristiana, representa la protección de Dios sobre los peregrinos y representa el sacrificio cristiano en la defensa de la fe. Una de las más bonitas. Acá tenemos otra de las cruces, la cruz de Santo Tomás. La procedencia de esta es también conocida como Mar Tomás Liva. Es un tipo de cruz cristiana que se asocia con la comunidad de cristianos de Santo Tomás. Esta comunidad es una de las más antiguas del mundo y se encuentra en la región de Malabar, en el estado de Kerala, India. Se la conoce como la cruz india, la cruz persa o el Nasrani Tabtam en malabarés. Fíjense los trabajos que tienen estas cruces de alto relieve en cada uno de sus lados. Como simbología son dos cruces antiguas que se asocian con la evangelización del apóstol Tomás en el siglo I después de Cristo. Simbolizan la identidad de la antigua comunidad cristiana de Kerala, en India, y también es conocida con este nombre, el Nasranis o cristianos sirios. ¿Ven? Aquí tienen estas dos partes cuando se la coloca en una medalla. Tenemos la cruz de San Jorge. Esta cruz es una cruz parecida a otras que ya hemos visto. Es un símbolo que representa como una cruz griega, pero en color rojo sobre un fondo blanco. Se la asocia con el santo patrón de Inglaterra, San Jorge. Va a aparecer en
la bandera de Inglaterra que se ha usado desde el siglo XIII, la bandera de Georgia que se adoptó en el 2004, el escudo de armas de Aragón, la bandera de Cerdeña, el escudo del Estado alemán de Renania y Palatinado, los emblemas de las ciudades de Barcelona, Génova, Coblenza, Almería, Montreal, Friburgo, Londres y Milán. Simboliza, va a representar obviamente a San Jorge, acá vemos San Jorge en el caballo, matando al león, patrono de Inglaterra, al cristianismo y la participación cristiana en las cruzadas, fíjense que ya vimos esta cruz, representa a Inglaterra, Génova, Cerdeña y Georgia, también la misión religiosa de los soldados en las cruzadas y la victoria sobre el mal. Vamos a tener otras cruces como por ejemplo la Cruz de las Rosas o la Cruz de los Rosacruces. La Rosacruz está asociada a Christian Rosenkreuz, un cabalista y alquimista cristiano que se dice fundó la Orden de Rosacruz. La Orden de Rosacruz y oro la utilizó entre 1750 y 1790 y la Societas Rosicruciana en Anglia la utiliza desde 1865. Yo las he visto más este esquema en algunos cementerios rurales. La Fraternidad Rosacruz se definen a sí mismos como místicos cristianos. Su propósito es difundir una enseñanza sobre el origen, evolución y fin del ser humano y del universo. Intentan actuar como un nexo de unión entre la ciencia y la religión. Como simbología representan la unión entre lo espiritual y lo material. Simbolizan la vida, la muerte y el renacimiento interior. La rosa roja alude al amor y la transformación. La cruz simboliza la trascendencia. Y simboliza también las 22 letras del alfabeto hebreo y los 22 caminos del árbol de la vida. Esta parte es muy interesante que al que le interese lo profundice. Yo estuve leyéndolo y realmente es muy largo para explicarlo en un solo taller. Tenemos la cruz de Ankh, la que hablábamos anteriormente, la cruz copta. Bueno, esta cruz tiene dos asas, también se le llama la cruz ansata, se cree que es la primera cruz, es una cruz con la parte superior en forma de óvalo, tiene como un lazo, sería un ansa, y se asocia con el dios Anubis, el dios de la muerte y la vida después de la muerte. Como simbología es un antiguo jeroglífico egipcio que representa la vida y la vida eterna. También es conocida como la llave de la vida. ¿Sí? En el antiguo imperio, solo el faraón podía llevar esta cruz. Aparece en las manos de las deidades como amuleto egipcio para asegurar la protección y la salud en esta vida y en la vida después de la muerte. Es un símbolo prominente en ataúdes y en amuletos situados en tumbas y en sarcófagos. En tiempos modernos, el Ankh se ha convertido en un símbolo de integridad, vitalidad, fertilidad y salud. Aquí la podemos ver con el ojo de Horus y la parte alada. Pero eso es otra simbología que Lisandro Orlov nos va a contar en otros talleres. Tenemos esta otra que es la cruz del lobo de Thor. Tiene una procedencia vikinga, se la asocia con la protección y la guía en la vida. Yo de esta nunca vi. El martillo de Thor o el Hornir es un arma emblemática de la mitología nórdica. En la teoría popular es sobre la cruz el lobo. Acá le vemos la cara al lobo, acá arriba la cruz está hacia abajo. La cruz original con forma de lobo se encontró en la isla de Foss, en Islanda, y data de los siglos X y XI. La simbología es, la forma de la cruz refleja el cruce de los caminos y las decisiones vitales. El lobo es un símbolo de libertad y el poder del instinto. El Hovnir, ¿sí?, es el martillo que empuña Thor, el dios nórdico del trueno, la lluvia y la agricultura. Se le asociaba con la lluvia y el trueno y en consecuencia con la fertilidad, el crecimiento y la vida. Se portaba como un colgante para auspiciar protección. Se consideraba un símbolo de poder, de fuerza y de ferocidad. Vamos, creería que esta es la anteúltima, la cruz gnóstica. Esta aparece, es una antigua cruz que proviene también de Egipto, fíjense que se parece al Ankh.
Eh, es también similar a la cruz bautismal que utilizan los católicos y es una adaptación, como dije, de la. Se la asocia más con los neonósticos que con los gnósticos de los primeros tiempos del cristianismo. La utilizan para representar la emanación del único Dios verdadero. Los 8 eones creados por la emanación de Dios se representan con los brazos de la cruz. Tenemos acá estos 4 y después otros 4. Las primeras comunidades gnósticas cristianas en Egipto usaban esta cruz y los gnósticos utilizan la cruz para representar la creación del universo y la emanación de Dios. Vamos a la esvástica. Se cree que se usó por primera vez en Eurasia durante el Neolítico, ha sido un emblema sagrado en varias religiones como el hinduismo, budismo y jainismo. En el arte cristiano y bizantino temprano también aparecía. En América del Sur y Central fue usada por los mayas. En el País Vasco se cree que surgió en el siglo XVII como símbolo mágico. Es un símbolo que se asemeja a una cruz en forma de gancho que gira. La palabra esvástica viene del sánscrito svática, que significa buena fortuna o bienestar. En el mundo occidental, la esvástica es sinónimo del fascismo. En 1920, el partido de Hitler adoptó formalmente el símbolo de la cruz, llamada a la que llamó Hakenkreuz, cruz enganchada. Esta es la que siempre hemos visto y se encuentran. Hay partes de estas en algunos lugares funerarios. La cruz de Gaudí, y acá ya estaría cerrando para darle lugar a mi amigo Lisandro Orlo. La cruz de Gaudí es algo que yo descubrí el año pasado, no la conocía, y fui a un cementerio en la localidad de Alcira Gijena y está en el lugar donde en otros cementerios están las cruces centrales, ¿sí? ¿Qué tiene de particular esta cruz? Que va a poseer 6 brazos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Los 4 puntos cardinales los van a indicar estos que tenemos acá, que son equidistantes. Y uno va a mostrarnos, va a ir dirigido al cenit, al cielo, el que está en la parte superior, y el otro al azimut, la tierra. Esta cruz está presente en casi todas las obras de Gaudí, tanto civiles como religiosas, y si uno la mira en un radio de 360 grados, siempre va a haber una cruz, ¿sí? La famosa cruz gaudiana está inspirada en la piña del ciprés o gálbulo, que a su vez cae al suelo y se abre de una manera similar, 4 brazos señalando a cada punto cardinal y una quinta apuntando al cielo. Al mismo tiempo, el ciprés ha sido considerado un símbolo de hospitalidad. Esculapio, el dios de la medicina, tenía un templo rodeado de cipreses. Su perfecta verticalidad evoca a la vez salud, rectitud, moral. Y en la tradición cristiana el ciprés ocupa el papel destacado. Junto al cedro se utilizó para la edificación del templo de Salomón y se considera que Noé construyó el arca con madera de este árbol. También conocemos el ciprés porque es ese árbol que se erige hacia el cielo, mucho más angosto, tiene ramas cortas que permiten el ulular, permiten que no se rompan y es uno de los árboles que se plantan en los cementerios por esa razón, porque no, sus raíces no levantan ni las veredas ni tampoco la parte de los panteones. Bueno, acá tenemos Antonio Gaudí, para quien no lo conoce, ese fue el principal arquitecto de la Sagrada Familia en España. Está enterrado en la capilla de la Virgen del Carmen, una de las 4 capillas en la cripta de la Sagrada Familia. Acá vemos cuando estaban subiendo esta cruz hermosísima. ¿Quién diseñó, ya que estamos hablando de la Sagrada Familia? La construcción de la Basílica y de la Cripta comenzó en 1882, siguiendo los planes de Francisco de Paula Villar. Debido a que hubo algunos desacuerdos, bueno, abandona el proyecto, lo toma Gaudí y él va a terminar esta obra, ¿sí? Que se termina mientras que Gaudí vivía. Miren qué hermosa foto, bueno, acá vemos esta cruz y la obra de Gaudí, que es maravillosa. Acá tenemos otra de estas cruces de Gaudí que tienen esta representación que la podemos ver de cualquier lado, como dije anteriormente. Y estas también son otras obras de Gaudí, donde está hecha con esta parte
despejados de azulejos cortados que es tan característico de la obra de Gaudí. Les cuento, este alumno, Fernando Hércole, que realizó el trabajo que me gustó muchísimo ayer, eh, tiene en el cementerio de la Paquita una investigación de una obra que nos recuerda bastante a Gaudí. Como resumen de cruces, vamos a tener la cruz enmarcada, dicen que es esa cruz enmarcada en un círculo, la cruz griega que ya hablamos, que tiene los brazos iguales, la cruz de San Andrés, que también se utiliza como uno de los signos viales, la cruz de Tau, que semeja a una T y la vemos un poco más redondeada, que utilizaban los franciscanos, la cruz radiada, que va a tener estos rayos como de sol, la cruz de la gloria con el alfa y el omega, la del INRE, la de la Trinidad, la cruz ansada ya la vimos, la cruz imnisa o la de la India que vimos hace un rato, la latina, la bizantina, la triunfal, la del Calvario, la patriarcal que es la que tiene los dos travesaños y la papal que es la que tiene tres. Eso ya lo vimos la otra vez, la ortodoxa, la de las catacumbas, la cruz de Satán, la cruz de Jerusalén, ¿se acuerdan que teníamos la cruz principal y las cuatro en el medio? Representando a los evangelistas, la cruz celta, la cruz bautismal, y esta después ahí habla Lisandro, la cruz de Malta. Esto es el final de las cruces, así que dejamos de compartir y hasta acá todo lo que yo pude verles de cruces. Quedaron cruces sin mostrar, como la cruz anclada, que es la que tiene el ancla al final. Hay un ejemplo en el cementerio San Jerónimo. No llegué a hacerlo, chicos. Ahora le voy a dar el paso a Lisandro. ¿Lo pasás vos, Lisandro? ¿Querés que te lo pase? No, lo paso yo, intento pasarlo yo. Perfecto. Después ¿Se ve? preguntan todo. ¿Sí se puede ver? ¿Se puede ver? Amplialo. ¿Viste con la copita abajo? Ah, sí, 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 sí. Ahí está. ¿Comienzo? Por favor, cuando se amplíe. Bien, Yo la estoy viendo, pero no. Ah, sí, ahí sí. Ahora. Empezá, cuando vos quieras. bien. Es decir, tienen que tener en cuenta lo que nos están acompañando y yo solamente trabajo en el cementerio de La Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Ese es mi instrumento de investigación, es decir, porque siempre nos han enseñado a nosotros en la facultad a delimitar muy específicamente el objeto de nuestro trabajo. Antes de empezar a hablar de las dos cruces que complementan lo que ha estado diciendo Graciela, un poco cierto vocabulario, ciertas ideas, es decir, por ejemplo, se asocia la cruz tiene un origen muy remoto, los romanos no la toman de Asiria, de Babilonia, que usaban la crucifixión como castigo, sino que aparentemente de una fuente más cercana, los que usaban la crucifixión como método de terror, de muerte, eran los de Cartago. De hecho, aparentemente en una de las guerras púnicas con los de Cartago, los soldados romanos fueron crucificados y luego en otra batalla que vencieron los romanos, ellos crucificaron por primera vez a los soldados de Cartago. Aparentemente el tema de crucificar viene de Cartago y los romanos lo aceptan. Hay que tener en cuenta que la cruz tiene una profunda carga política. No es solamente un elemento de piedad, sino es un elemento político. Y vamos a verlo, lo quiero explicar en ese sentido. Es decir, la cruz latina que estuvo hablando tan frecuentemente Graciela, que tiene un brazo vertical que según la fantasía, la espiritualidad, dice el brazo vertical es la divinidad, el brazo horizontal es la humanidad, pero eso es todo un invento.
Es decir, es simplemente una forma de interpretar de la espiritualidad. Es lo que yo llamaría un poco despectivamente, y ustedes no me tomen en serio, verdura. La cruz de los tres brazos, que es la cruz que ya nos habló nuestra amiga Graciela, el crucifijo es simplemente la cruz con la figura del Cristo crucificado. Es decir, eso hay unas diferencias. En general, los protestantes usan la cruz sin el Cristo crucificado. Algunos católicos también lo hacen, pero ahí más abundantemente está la cruz con el Cristo crucificado. Está el signo que a mí me parece muy significativo, el persignarse, es decir, muchos grupos cristianos utilizan ese símbolo donde los fieles vuelven a hacer sobre su cuerpo el... el signo de la cruz, ya que ese es el signo primero que hace la cruz, la iglesia sobre un bautizado. La cruz realmente romana es la tau. Jesucristo fue crucificado en una cruz en forma tau. Es decir, los romanos siguen crucificando hasta el año 337, es decir, algunos años aún posteriores a la tolerancia que se hace al cristianismo. El patíbulo es la parte de arriba de la cruz, es el brazo transversal, y que era ese solo brazo. Jesucristo no estuvo arrastrando toda la cruz, solamente le ponían esa parte de la cruz que se llamaba el patíbulo, de ahí viene la palabra patíbulo del castellano, que es el brazo transversal, es decir, las representaciones que vemos de la crucifixión, de la pasión de Cristo, es una licencia histórica, no tiene fundamento, es decir, simplemente a los reos, a las personas que iban a ser crucificadas, le obligaban a llevar esa parte de la cruz. También tenemos que tener en cuenta que no todos podían ser crucificados. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Solamente estaba destinado, y esto presten atención, en primer lugar para los esclavos rebeldes. Y el otro tema es que se aplicaba a quienes Roma consideraba como una amenaza a sus intereses imperiales. Tiene un gran contenido político. La cruz es aplicada a las personas que Roma consideraba un peligro social para sus instituciones y su poder. Eso es interesante tenerlo en cuenta. También hay algo que es otra licencia artística. Las personas crucificadas para ser humilladas se las crucificaba desnudos. O sea, el paño que le vemos a Cristo es un agregado posterior para, bueno, las almas puras no se escandalicen de ver el pito de Jesús. O sea, ese es el problema. Es decir, la idea era humillar al Cristo, y nosotros con la sexualidad, los cristianos hemos tenido, desde que nos aproximamos a los estoicos, hemos tenido muchos problemas. El tema de la flagelación era una condición, aunque parezca absurdo lo que voy a decir, la flagelación, que era muy grave, tenía la función de acelerar la muerte, de que la muerte no fuera tan prolongada. El río ya llegaba medio muerto a la crucifixión, es decir, la flagelación, aunque parezca mentira, se la aplicaba como una medida de compasión. Después tenemos el otro, el cristianismo tuvo posiciones muy ambiguas con la cruz. De hecho, durante 300 años, durante los primeros 3 siglos, no encontramos representaciones de la crucifixión ni de la cruz. Era un periodo, es decir, cuando los cristianos son perseguidos, no podían, no era honroso decir que su líder
había muerto en la cruz, que era considerado por Roma un peligro. Los dos ladrones, que se habla, los dos ladrones que mueren al lado de Jesús, no eran ladrones, eran rebeldes, serían o esclavos que se habían rebelado o revolucionarios. Tiene una cosa muy fuerte. Es decir, fíjense cómo muchas veces las tradiciones van agregando cosas que desvirtúan la fuerza que tenía en un origen esos símbolos. Además, el periodo de aceptación, yo lo estaba meditando, es en el año 300 y algo, 320, 330. Empiezan a usarlo por primera vez, empieza a aparecer la cruz como identificación, reemplazando al ictus, el pescado, o reemplazando al crismón, las dos letras primeras del nombre de Jesús, que fueron los símbolos durante la clandestinidad. Esos dos símbolos, el crismón y el ictus, eran símbolos de clandestinidad. Cuando la iglesia empieza a disfrutar de los beneficios de ser la iglesia oficial del imperio, aparecen dos cosas, dos movimientos. Una, la cruz, es decir, para recordarle, miren, al imperio y a todo poder, les va a recordar, miren que nosotros somos el peligro para todo poder institucional. Es una posición sumamente interesante, que podemos profundizar la cruz como un elemento no de solo de piedad, sino de decir, nosotros no nos casamos con ningún poder terrenal, aunque lo haya ocurrido, aunque otros lo hayan hecho. La idea primera es recordarle al imperio, nosotros somos peligrosos. Y otro tema, el uso de la cruz aparece también con el movimiento monástico. Es decir, un grupo de cristianos que ven que la iglesia oficial empieza a disfrutar de las mieles del poder, de estar cerca del poder imperial. Hay una especie de rebelión, que son los monjes. Nosotros pensamos, son hombres piadosos. No, son hombres revolucionarios que dicen, no, nosotros no vamos a rechazar, a traicionar la idea primera del cristianismo, donde todos los bienes se comparten, donde hay una comunidad que busca la paz, de sostenerse, la solidaridad, un proyecto social. Los monjes son un proyecto social frente a una iglesia que se está casando con el poder. Es decir, una visión interesante que podemos tener del monasticismo. Bien, entonces eso sería como una introducción ahora a la cruz de la penitencia. Estamos justamente en Cuaresma, donde esta cruz se utiliza muchísimo en las iglesias cristianas. Esta cruz, tenemos la cruz y tenemos el paño este, que lo vemos muy frecuentemente, no solo en la cruz de la penitencia, sino en las urnas. Muchas veces las urnas funerarias están cubiertas también por esto que yo llamo el sudario, es decir, el paño con el cual Jesucristo, el cadáver de Jesucristo fue cubierto, se lo enterró, y es el paño que las mujeres, María Magdalena en primer lugar, María Magdalena cuando va el domingo a la tumba vacía de Jesús, encuentra este sudario en el suelo, o en algunos otros textos en un costado, doblado en una parte donde estaba el cuerpo de Jesucristo. La iglesia, o la piedad, o quien sea, va a unir estos dos símbolos, la cruz por un lado vacía, cubierta por el sudario, es decir, pone en tensión dos símbolos que estaban separados, los une y dice, la cruz, que es muerte, yo la cubro con la esperanza de la resurrección. Es decir, me parece de una gran fuerza esta cruz de la penitencia que vemos en los cementerios, une las dos ideas.
La muerte sí, pero está vencida por la resurrección, un canto de esperanza. Por eso yo digo siempre que el tema principal en el cementerio, al menos de la Recoleta y un poco los otros que conozco menos, el tema no es la muerte, es la vida. La esperanza en la vida. Cuando la gente enfatiza mucho la muerte, digo, me parece que no están interpretando bien la idea de justamente la palabra cementerio no tiene que, es diferente a necrópolis. La necrópolis es la ciudad de los muertos. Yo nunca uso esa palabra en mis trabajos. Nunca uso la palabra necrópolis porque considero que el cementerio de la Recoleta no tiene nada que ver, sino que tiene que ver cementerio, un lugar donde se duerme. Por supuesto, hay todo un vocabulario de funerario que tiene que ver con el dormir, que en paz descansen, requiem in pace. Es decir, mismo expectamos al Señor, expectamos Domum, es decir, estamos esperando, es un lugar de espera, de descanso, de dormir, es decir, mismo el signo del silencio, todo el vocabulario funerario fortalece la idea de cementerio, no de muerte. Todas las memorias que están en el cementerio están esperando algo, están esperando una nueva vida, lo que ustedes puedan decir, pero es un lugar de espera, de transición, de transición. Esa es la forma que yo estoy interpretando los símbolos en el cementerio de la Recoleta. Acá vemos otra vez como es, la cruz de la penitencia con el sudario de otra forma en un vidrio y los cristianos le agregaron a esa prolongación del brazo vertical de la cruz para colocarle ese título, que era un título irónico. O sea, fíjense cómo los cristianos tienen la virtud y muchos grupos de tomar aquellos que los otros toman como despectivo o nos aplican en forma despectiva, los cristianos lo tomaron como una confesión. El INRI este se denomina rey de los judíos, era la frase que le clavó Pilato en la cruz. Entonces esa prolongación tiene que ver la tau que era la cruz que usaban los romanos, con el patíbulo en horizontal, le agregaron para poder colocar este título. Acá vemos, en este caso, la cruz de la penitencia tomada de una iglesia, es decir, frecuentemente en este tiempo en muchas iglesias vamos a ver esta cruz de la penitencia como un signo de esperanza. Es decir, es muy común en el tiempo de Cuaresma, tiene los colores de la Cuaresma. Estamos ahora justamente en el primer domingo de Cuaresma que la iglesia prepara, no para hablar sino para prepararse para la Pascua. Es lo mismo, en el cementerio nos estamos preparando para que ocurra algo, es decir, cada uno según sus creencias, es decir, es un tiempo de espera de que algo fantástico puede ocurrir. Esta es la cruz penitencial y en la introducción a qué es la cruz en sí. Ahora pasamos a la cruz armenia. Es decir, he encontrado dos o tres casos de cruz armenia que es sumamente interesante, pero fíjense dónde vemos las cruces en los cementerios. Siempre en la parte de arriba, pues por supuesto puede aparecer también en las lápidas, pero las vemos muy frecuentemente en la parte de allí arriba, lo que se llama técnicamente laxis mundi, es decir, como que ese fuera el eje que relaciona dos realidades, la de arriba, la de abajo, la superior, la inferior, o coloquen las palabras que a ustedes les parezca. Pero en las cruces en el cementerio no tienen solo una función estética, tiene también una función simbólica de decirnos aquí hay una conexión. Esto es una conexión donde dos realidades se unen. Eso creo que es lo importante. Y entonces esta cruz armenia
En general es copia de unas cruces. Tengan en cuenta, Armenia es el primer estado que se declara cristiano en el 301. Es decir, Armenia es el primer estado poder que se hace cristiano, se convierte, o sea que es el país cristiano más antiguo del mundo. Y es copia de unas cruces que aparecen hechas en piedra con un gran simbolismo que se llaman Kachkar, no sé cómo se pronuncia, pero yo trato que es el nombre en armenio de cruz de piedra. Está decorada con muchas veces con motivos florales o vegetales. Es decir, es próxima a lo que nosotros en Occidente llamamos la cruz de la vida, esas cruces que están adornadas en todo su conjunto con vegetación, flores, rosas, etcétera, etcétera. Los motivos florales y vegetales son en principio su decoración. Es decir, es un llamado al renacimiento. Todas las flores, toda la vegetación en el pensamiento simbólico funerario tiene que ver con la idea de que las cosas que son perecederas, como las flores, nos están anunciando que van a volver, que van a renacer, que es decir, esa idea de lo frágil, la vida no muere, sino que va a renacer, que va a haber otras flores, que habrá nuevas flores. Esa idea de unir lo perenne de la vegetación, que no tiene solo una función de cuidar los olores y esas cosas que se dice que se ponen las flores en los cementerios Eso es una cuestión práctica, pero la fuerza simbólica es ver en la belleza de lo que es transitorio la promesa de que algo va a volver, que algo va a pasar. Es un emblema cultural muy fuerte. Los armenios están profundamente identificados con esta cruz que pasa a ser casi un emblema nacional, como un escudo particular. Y en general, veamos, sigamos, me entretengo demasiado en esto. Acá está la cruz, la vemos más cerca, más detallada. Tiene en general un círculo en el centro. Todo círculo en la simbología funeraria es solar, la idea de la luz. Es el gran tema. Habría que estudiar. A mí me gustaría en algún momento eh, trabajar el tema de la iluminación o de la luz en la simbología funeraria. Las antorchas, las velas, la cantidad, los vitrales. Los vitrales son elementos de iluminación sumamente interesantes. Entonces, todo círculo, como en este caso, que vemos ese círculo central, está diciendo, aquí está la verdadera luz del mundo. Esa es la idea. Es decir, Graciela hablaba de la cruz celta. La cruz celta es la combinación de dos elementos. Los cristianos tienen la virtud de hacer una síntesis, de hacer todo, de unir distintas cosas. Si vos usás el círculo como un elemento solar, venga, lo uso yo para decirte, en realidad la verdadera luz es la de Cristo. Aquí tenemos también la terminación de estas cruces armenias, terminan en tres flores, que son a la vez, tienen tres pétalos. Por supuesto, todos ustedes pueden relacionar fácilmente que el número 3 en el cristianismo tiene mucho que ver con la divinidad trinitaria, la Santísima Trinidad. Cuando ustedes vean el número 3 en un contexto cristiano, el número 3 tiene que ver con la identidad del Dios trinitario, es una confesión de fe. Esta es las cruces que yo he encontrado de Armenia. Acá lo vemos en más detalle, acá no tiene el círculo central, tiene un cuadrado, es diferente, pero tiene justamente la terminación en sus brazos. Eh, También fijémonos la decoración central, esos círculos que nos hablan de eternidad, porque no son una especie de entretejido que no tiene ni principio ni fin.
que es muy celta esto, también lo vamos a ver en la cultura. Si ustedes van al cementerio de la Recoleta, en una tumba muy irlandesa, la del padre Fay, van a encontrar estos mismos elementos que la gente lo piensa que son solo decorativas, sino que son también esos elementos, tienen una función simbólica, es decir, aquello que no tiene principio ni fin, que no va a terminar nunca. Es una llamada a la eternidad. Bien, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes, para completar el trabajo que ha hecho excepcional, tan exhausto de Graciela. Ahora, ¿cómo salgo esto? Graciela, ¿estás por ahí? Acá estoy, acá estoy. Fíjate que debe decir, ¿Dejar de compartir algo? exacto, exacto, exacto. Eh, Ah, claro, dejar de pasa- compartir. pasa- Entonces, me gustaría un poco ahora abrir, que abramos para el diálogo con los participantes, para ver, es decir, yo en general soy muy de desafiar a la gente con nuevos pensamientos, soy muy disruptivo y me gusta provocar, soy un provocador. O sea que me gustaría ver la reacción de esta mirada que yo estoy compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Graciela. no, gracias a vos, Lisandro. Mira, Rosana Ricciardi, gracias, Lisandro, como siempre, tan interesante. Bueno, todos te saludan porque todos están acostumbrados a lo que das en cuanto a información. O sea, en el Facebook también te están mandando saludos desde Guatemala. A ver si hubo alguna pregunta. Alguno que quiera hablar, me levanta la mano y podemos ver. ¿Quién puede tener ganas de preguntar? Mariana Palazzi, ¿tenés ganas de preguntar algo? ¿No? No, Mariana no. Están tímidos hoy. A ver, César Enciso Jaluf, él nos habla desde Paraguay, te está diciendo, excelente, Lisandro. Acá estás teniendo un club de fan, Lisandro. No, pero es decir, espero que reaccionen, es decir, no es para decir, no estamos en la iglesia, no es para, estamos hablando de la cruz, pero no estamos en la iglesia y no tienen que decir amén, amén, porque me ayudaría muchísimo preguntas, dudas, Lo que cuestionarme. ocurre, me parece, ¿no? A mí, es que es tanta la información que uno tiene que analizarla, sopesarla, vos porque ya la has desmenuzado, pero esta visión política de la Iglesia creo que rompe con muchos preconceptos y todo lo que casi todos hemos aprendido siendo la mayor parte cristianos. Santiago Quintana te dice que se hace muy ameno escucharnos. Carla Secomancini también, interesante la ponencia, la charla. Acá, Mariel Di Prisco, mi querida colega guía del Cementerio San Jerónimo, supongo de Recoleta, supongo que la conoces, dice, me gustaría consultar sobre el simbolismo del ancla. Tengo entendido que se usaba como cruz disimulada por los primeros cristianos. Sí, Mariel, es lo que yo comenté en una parte, no sé si vos entraste después, que fue la que me faltó colocar. Ay, Mariel está afuera. Bueno, Mariel, te estaba contestando a vos respecto de tu pregunta, lo de la cruz y el simbolismo del ancla. Eso, sí, es real, está en los primeros cristianos y yo en una parte de la charla de hoy comenté que en el cementerio San Jerónimo justamente hay, no pude encontrar la foto porque no la busqué demasiado, pero sí, ¿querés aportar algo vos, Lisandro? Sí, es decir, en un Te vas de... comienzo, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha. Sí. Es decir, en un principio, los cristianos, para disimular, como no podían poner la cruz y en el periodo de transición, usaron el ancla como una transición entre la negación y la aceptación de la cruz como tal.
pero también después con la evolución, el ancla es el símbolo aplicado a una de las virtudes teologales. Siempre que vemos en el cementerio, yo he encontrado cantidad de anclas en el cementerio o ángeles que portadores de ancla, donde en general es aplicado a la fe, porque hay un texto del Apocalipsis. Es decir, eso es importante que ustedes conozcan un poco de Biblia, porque si no conocen un poco de Biblia, no van a ver la fundamentación de gran parte de la simbología cristiana. La simbología que encontramos, en general la gente que estamos visitando los cementerios en Occidente tienen un trasfondo cristiano. Entonces, y eso también me lleva a presentar un tema que lo vamos a ver después cuando hablemos de Los Ángeles. Aparece en la tumba de José Cepaz una figura de un ángel llevando un ancla. Entonces yo me pregunto, ¿es un ángel o es una alegoría? Es decir, no todos los ángeles son ángeles, muchas veces son alegorías. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo diferenciar? Decir, no, este es un ángel, pero lleva un ancla. Ah, entonces es la alegoría de la fe, una de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Hay muchísima representación de estas tres virtudes teologales de distintas formas en distintos lugares. Es muy frecuente, no sé qué pasará en otro cementerio, pero en el de la Recoleta yo he encontrado la representación de por lo menos en tres tumbas claramente las tres virtudes teologales, y hay una cuarta que no puedo llegar a mirarla de cerca, que pienso que también tiene las virtudes teologales, donde hay un ángel portador de un ancla. Entonces yo me pregunto, ¿es un ángel o es una alegoría? Esa diferencia, es decir, la gente ve alas y ya dice es un ángel. No, hay una variedad de cosas que vamos a discutir en el próximo encuentro para un poco afinar nuestra aproximación. Las cosas no son tan fáciles, las cosas no son tan claras. Hay una cantidad de elementos que debemos debatir, que debemos cuestionar. Es decir, yo les recomiendo, y ahora me voy a transformar en crítico de cine, vean la película Cónclave. Y el discurso donde el cardenal abre el cónclave, es estupendo, es estupendo. A mí me motivó. Dice que el gran pecado que existe es la certeza. La certeza destruye la fe. La certeza destruye el misterio, y yo creo que la certeza destruye la historia, destruye la investigación histórica. Entonces, no tengamos certeza, tengamos preguntas, sigamos investigando, sigamos haciendo preguntas con pasión. Es decir, quien se mete en la simbología funeraria lo puede hacer solamente porque tiene una pasión en la búsqueda de un lenguaje maravilloso que siempre nos va a estar sorprendiendo. Bueno, tenemos muchos saludos. Walkie, Angulo Castro, una arquitecta amiga, historiadora de México, va a ser quien en abril nos hable sobre la cultura funeraria de México. Ya tengo las placas hechas, mañana las voy a dar a conocer con las distintas temáticas, pero va a estar imperdible todo lo que ella nos va a contar en abril. Respecto de este taller, bueno, ella te saluda, Lisandro, ya estuvieron hablando cuando hicimos simbología. Héctor Ortiz es de Chile, te dice que tenés un lugar en su casa. Se nos va Lisandro a Chile, ya estuvo Lisandro en Chile. Bueno, te manda saludos Ciani María, Mariana Palazzi nos saluda. Y alguien acá, Santiago Quintana, nos cuenta que dijiste un detalle jocoso. Me causó gracia cuando dijo, le tapaban el pito a Jesús. Lo dejo a tu criterio. Seguimos ahí.
Bueno, nos siguen saludando. La Cruz de Malta nos dice, en ese entonces una variable del círculo de la luz. Le puse que después lo charlamos, me parece que le faltó la primer charla como para completarlo. Carla Vélez, desde México, comparte con vos la idea de que el cementerio es más un lugar acerca de la vida y no de la muerte, sino de la transición. Patricia Betanzo quiere hacer una consulta, así que Patricia Betanzo, o levantás la mano, te doy, te abro el micrófono, o la haces por acá y yo la leo. Después acá, César Enciso nos está preguntando sobre una cruz que se parece mucho a la cruz de Malta. Le dije que después me la pase por foto y le hacemos la devolución. Héctor Ortiz dice que tiene fotografías de un cementerio que tenía el signo pesos con tres líneas verticales. Eso es simbología de parte de los jesuitas, y también está en el cementerio El Salvador en Rosario. Hay toda una explicación sobre eso. Y todo era hojas de parra y la rama que se llama sarmiento, la vid. Todo esto lápidas de marinos mercantes o fue... Bueno, Héctor, después te doy la devolución junto con Lisandro porque no tiene nada que ver con las cruces. Después te lo pasamos. De Eh, acuerdo, Graciela, Graciela, quisiera volver al tema de eso jocoso ah, del pito de Jesús. Es decir, en general, los cristianos no toman en serio que Jesús se encarnó en la totalidad, incluyendo la sexualidad. Los cristianos hemos tenido grandes problemas de aceptar que Cristo también tuvo sexualidad. Y siempre mismo cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina, después viene un cardenal que le llaman el taparrabo, es decir, está todo el tiempo tapando los dibujos que había hecho, los había hecho desnudo completo. De hecho, hay una estatua de Miguel Ángel sobre el Cristo Portacroce en la iglesia de Santa María sopra Minerva, una estupenda estatua de Miguel Ángel que tenía justamente, estaba totalmente desnudo para mostrar la radicalidad de la encarnación. Nosotros hablamos, se hizo persona, se hizo hombre. Y mentira, lo pensamos a media, siempre que no nos metamos en su sexualidad. Y hay por suerte una copia que está en un monasterio donde Cristo, hecho por Miguel Ángel, el Cristo Portacroce, está totalmente desnudo. Ahora, en este momento, en este tiempo, eso no nos escandaliza, pero nos muestra la dificultad que hubo con los siglos para los cristianos de aceptar la sexualidad. Las cruces inclinadas es un tema de mucho debate. Yo he encontrado en la última visita que hice a Santiago de Chile, me encanta el cementerio general de Santiago de Chile, me parece de una riqueza arquitectónica y simbólica que habría que estudiar muchísimo más, me apasiona. Hay una cantidad de cruces inclinadas, muchísimas. Nunca había visto tanta cantidad de cruces inclinadas. Según lo que yo he podido provisoriamente estudiar, es que son cruces es un símbolo de humildad. No, no tiene nada cosa extraña, esotérica. Es la explicación más racional que yo he encontrado es que tiene que ver con humildad, de inclinarse ante Dios. Aquí termina mi participación en este momento. Escucho a creo, los demás. creo un aporte. Creo que el tema de las cruces inclinadas, que hay una persona a la cual le interesa muchísimo hablar sobre las cruces inclinadas, y hay de distintos tipos y creo que hay que ver el contexto, ¿sí? Hay algunas cruces inclinadas que las podemos ver en las lápidas y son una representación de la pasión de Cristo. Las veo en muchas lápidas en el pasillo central del cementerio San Jerónimo y en otro cementerio. Después la cruz ya inclinado su travesaño ha habido en diferentes espacios, como dice Lisandro, una inclinación arquitectónica a hacerlas de esa manera.
pero no ha quedado un registro. Entonces, todo lo que podemos hacer es una deducción en virtud de lo que tengamos para fundamentar, nada más. Acá, a ver, Mariana Palazzi quiere comentar algo y bueno, todos están diciendo que seamos curiosos de la historia y bueno, el tema de la fe es algo que cada uno va conteniendo. Esto es un taller para hablar sobre cruces, lo que podemos encontrarnos en un cementerio y después, bueno, cada uno profundirá en los diferentes credos. Mariana Palazzi me dice, este es el logotipo del jubileo, tiene la cruz. ¿Lo ves? Tiene la cruz anclada, sí, tiene la cruz con la cruz, con el ancla. La cruz habla de fe y esperanza, la cruz que termina en ancla habla de cómo la cruz se impone a las olas de peregrinación y vida. Sí, Mariana, vas a tener distintas explicaciones respecto de ese ancla. Yo te recomiendo, fue David Pino que dio la última disertación sobre el cementerio presbítero maestro y él habló sobre simbología del siglo XIX, siglo XX y específicamente habló de esta cruz anclada. Por eso prácticamente no lo repetimos porque ya está en otro taller. Bueno, ¿qué más? En el sur de Chile Perdón, hay perdón. muchas... Gra- Sí, Graciela, perdón. Este logo que yo compartí es el logo actual del jubileo de la Iglesia Católica y se comparte desde la Iglesia ese mensaje, ese dibujo con la cruz anclada que tienen las personas con varios colores. Entonces, bueno, coincide con lo que dice Lisandro en la actualidad la Iglesia, ¿sí? La claro. cruz como esperanza, ese ancla que se aferra a las olas, es el transitar de la vida, el peregrinar de todos, y los muñequitos de colores que somos, digamos, toda la comunidad mundial, porque la iglesia la forman todos. Digamos, no hablaba de algo anterior, sino lo que está diciendo de mensaje la iglesia hoy, de ese logo del jubileo 2025. Es del Vaticano, no es algo que viene de No, atrás y no, demás. no, todo Es bien, todo actual. bien. El punto es Sí, que uno empieza a investigar, hay distintas explicaciones aún desde la iglesia, ¿sí? Después tenés explicaciones desde la simbología, bueno, hay varias interpretaciones. Este taller lo que tuvo de intención es, resumimos en dos talleres todas las cruces, como motivador para, como nos está diciendo Lisandro, tenemos esto, queremos ampliar y seguimos ampliando. Es como, ¿por qué la gente coloca, a mí por ejemplo en el cementerio San Jerónimo, que es un cementerio que mezcla lo patrimonial también con nichos, con mucha cantidad, me llama muchísimo la atención cómo se adornan con diferentes cosas los nichos de niños, los juguetitos, los angelitos, los caramelitos. Ay, de verdad es de una ternura increíble. Y eso es una simbología totalmente populista, popular, como uno quiera llamarlo. Entonces nosotros estamos buscando una interpretación y de diferentes cosas que podemos encontrar en distintos diccionarios de simbología y también hay una simbología más popular, como cuando hablamos de las cruces caminales. La cruz caminal es para mostrar dónde falleció una persona, punto. No le damos más vueltas en el tema dogmático de cada religión porque se mueren de diferentes credos. Así que bueno, esto ha sido mi aporte, el apoyo de Lisandro, invaluable como siempre. Y bueno, lo que viene de Lisandro la semana que viene no tiene desperdicio. Y todo lo que tiene Lisandro para contarnos no tiene desperdicio. A ver, acá alguien dejó un mensaje más. En Chile hay muchas caídas, bueno, sí. Chile tiene unas cosas alucinantes para ver el tema de las cruces. Tiene una foto que después Héctor la va a subir al grupo, que es como una especie de techito triangular donde está el cruz, Cristo, sacando las manos a través de ese techito en forma de cruz. Muy interesante esa escultura. Bueno, no tenemos más preguntas. Mi querido amigo Lisandro, ¿alguna conclusión para el cierre?
Me gustaría volver a la imagen del jubileo, que la estoy mirando ahora, que es sumamente rica y que aparece mucho en la simbología cristiana. La cruz que termina en ancla está fundamentado en un texto del Apocalipsis, no es una ocurrencia de ahora, sino es una fundamentación. Y fíjense, si todos tienen acceso en el taller si ven la figura de la imagen del emblema del jubileo, hay una cantidad de personas de distintos colores. O sea, es la pluralidad de la gente a las cuales se dirige la cruz. Es decir, me parece estupendo ese colorido. Todos somos distintos, pero juntos. Y el hecho de las olas abajo es algo que también los cristianos han utilizado muchísimo como los vaivenes del mundo, de la realidad, del contexto. Y yo creo que justamente estos talleres de simbología funeraria tienen la finalidad de ayudarnos a comprender el día de hoy. No estamos mirando el pasado, estamos mirando el futuro y el presente. Es decir, vamos al pasado, pero con la idea de comprender mejor este presente para construir un futuro de esperanza, solidaridad, justicia, equidad. Es decir, yo es decir, como historiador, no me quedo en el pasado. No me quedo en la imagen, sino que la utilizo para fortalecer mi presente. Ese sería mi mensaje de este simbología funeraria, de este caminar por los cementerios. Gracias. Bueno, a ver, tenemos más cositas en el chat. Preguntaron dónde pueden encontrar esta información en el libro que va a sacar Lisandro este año. Así que van a tener todo esto. Si desea Lisandro, le comparto información del logotipo de jubileo. Sí, Mariana, después te paso el contacto con Lisandro, el correo, para que lo puedan compartir. Bueno, les agradezco a todos haber participado de este taller. Los espero la próxima semana. Les pido que compartan el grupo de patrimonio funerario que tenemos en Facebook. Así somos una comunidad y podemos preguntarnos más cosas. Y, ay, mirad, alguien te puso corazoncitos. Gracias a todos. Besos enormes. Me voy a atender que todo el desastre que hicieron los caniches es porque llegó mi hermano. Besos.